lugar quiero agradecer a las autoridades de la universidad, a los jóvenes de la sociedad de alumnos y a ustedes su interés por acudir a esta charla que pues con mucho gusto vengo a platicar con ustedes. La verdad es que yo estoy muy contento de que percibo un proceso de interés de los jóvenes en la participación política nuevamente, y este interés se había perdido. Cuando hablo de participación política no me estoy refiriendo a la participación política partidaria, sino me estoy refiriendo a la política para la transformación de nuestra sociedad. Y en ese sentido hay como un despertar. Los jóvenes estaban muy alejados de la participación política, muy escépticos, muy desilusionados de cómo van las cosas y por lo tanto en una dinámica totalmente ajena a la participación política. Yo reitero, veo con mucha satisfacción, estoy recorriendo universidades públicas y privadas en todo el país y hoy estoy aquí con ustedes, mañana estoy en la Universidad de Guadalajara, en la mañana en Ciencias Sociales, en la tarde en Economía, la próxima semana creo que estoy en Chapingo, bueno, estoy recorriendo pues las universidades, insisto, tanto públicas como privadas, y estoy percibiendo este despertar de los jóvenes, este interés nuevamente en la participación política. Yo voy a platicar con ustedes sobre el tema, sobre la militarización del país. Les advierto desde un principio, como lo hago en todos los lugares, que sea cual sea el tema que me invitan a comentar, invariablemente hablo de la necesidad de lograr la renuncia de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, porque ahora lo verán en mi exposición las razones de por qué. La gente cree que yo me estoy burlando cuando digo Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, pero no, así se llama. Ese es el nombre que le pusieron. A mí mi madre tampoco se puso menor, a mí me pusieron 3 nombres, yo soy Gerardo Rodolfo, así se estilaban en aquellos tiempos. Entonces, bueno, vamos al tema. Miren, nosotros ganamos la elección de 2006. Este punto es importante para explicar el asunto de la militarización. Nosotros la ganamos, una elección muy cerrada, 211.000 votos de diferencia. Yo les recomiendo mucho un libro, hay mucha bibliografía sobre la elección de 2006, pero hay uno que yo me resistí a leer porque lo escribió Luis Carlos Ugalde, que fue el presidente del IFE, y después me arrepentí de no haberlo leído desde que salió, porque es un libro que aporta información muy valiosa. Realmente da elementos para tener muy en claro qué es lo que sucedió, e inclusive acabo de estar en un debate con él, estaba Ugalde, estaba Carlos Navarrete del PRD, estaba Beatriz Paredes, que estuvo muy bien por cierto, Zapata Perú Gordo del PAN, y era sobre la reforma política, y yo le comentaba a Luis Carlos Ugalde que yo recomiendo mucho su libro, porque en su libro él reconoce que Andrés Manuel ganó la presidencia de la República. Entonces cuando se lo dije me dijo, no es cierto, yo no, eso no lo digo. Entonces le decía yo, si quieres te digo la página, no dices que Andrés Manuel ganó, lo dices de manera muy sencilla. Hay un lugar donde dices las cifras oficiales, Calderón tuvo 14 millones y pico, casi 15 millones de votos, Andrés Manuel le reconocen también 14 millones y pico, casi 15 millones de votos, y luego más adelante en otras páginas Luis Carlos Ugalde dice, para un candidato que sacó más de 15 millones de votos, es inaceptable el comportamiento que tuvo, refiriéndose a Andrés Manuel, sobre el plantón que hicimos sobre la avenida Reforma de la Ciudad de México. Es de lógica elemental que más de 15 millones de votos pues son más que 14 millones y pico de votos, que son las cifras oficiales para Calderón. Cuando yo le dije esto a Luis Carlos Ugalde se quedó callado, ya no dijo nada. Y este punto es importante porque ustedes son muy jóvenes, pero pueden leerlo, pueden preguntar, pueden documentarse. Y cuando la elección de 2006, la noche de la elección, pues todo el mundo percibíamos que había ganado Andrés Manuel, no se dan las cifras oficiales, se tarda un mes y medio en declarar un candidato ganador, el tribunal en una presión muy fuerte ciudadana, ya con el plantón establecido. No les voy a hacer la historia larga esa para ir entrando en materia. Entonces Calderón, cuando asume la presidencia, entra por la puerta de atrás a la Cámara de Diputados, está tomando la tribuna en un ambiente muy tenso, ya había ante la televisión entregado la banda presidencial en la madrugada del 1 de diciembre Fox, perdiendo la posibilidad de que no pudiera tomar protesta a Calderón. Calderón desde el siglo XIX es el único presidente que no acude al inicio del periodo de sesiones, el 1 de septiembre, no puede ir a la instalación del Senado y la Cámara de Diputados en esa sesión de inicio del periodo de sesiones porque no tiene legitimidad. Entonces, así como Salinas, que tampoco ganó la presidencia, desarrolló una línea política para legitimarse, en el caso de Calderón decidió declarar la llamada guerra contra
Reitero, ustedes son muy jóvenes, pero en el sexenio de Fox, que pensamos que no podía haber un presidente peor que Fox, y Calderón lo ha superado por mucho, no había la violencia que hay en este momento en el país. No estaba la descomposición, las desapariciones, los ejecutados, los descuartizados. Había problemas con el narco, pero no estaba viviendo una situación como la que estamos viviendo en la actualidad. Esta situación, sostengo, es producto de esa mal llamada guerra contra el narco, donde Calderón, además de hacer esa declaración buscando legitimarse por la vía de confrontar a los grupos mafiosos, militarizó el país. Tomó la determinación de dar un último empujón y sacar al ejército a las calles, utilizarlo como policía y llevar a cabo acciones directas de participación del ejército en diferentes zonas del país. Los retenes militares se han extendido a lo largo y ancho del territorio nacional, violando flagrantemente, primero, el artículo 16. El artículo 16 constitucional dice: nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo llego a un lugar y me quieren revisar, si hay un retén, ese retén tiene que tener un mandato judicial, un mandato de la autoridad que diga que a mí me deben revisar, que diga que deben revisar mi vehículo, que diga que pueden revisar mi persona y debe sostener las razones de por qué deben hacer esa revisión. Sin embargo, esto no se lleva a cabo, ya no digamos libre tránsito, libre reunión y todos estos derechos, ¿no? Entonces, cuando yo llego a un retén militar, yo no me dejo revisar nunca. Desde antes de ser diputado no me dejaba revisar nunca, ¿no? Y después de ser diputado tampoco me dejará revisar, ¿no? Yo espero, no nací diputado y espero no morir diputado. Así es que espero que cuando deje esa responsabilidad seguiré haciendo lo mismo exactamente. Y entonces cuando yo llego a un retén me dicen siempre los del ejército: es que nos mandó el presidente. Entonces yo les digo: por eso, ¿dónde está el fundamento legal de su retén? Y me dicen: es que el artículo 89, fracción sexta, dice que el presidente puede hacer uso de las Fuerzas Armadas. Entonces yo digo: mira, primero no hay presidente, usurpa la presidencia, pero tomándote por bueno que sea, dame el documento donde te mandaron a revisar mi vehículo. No, pues es que no lo traemos, pues es que entonces no lo puedo revisar. Porque además es falso que tú tomes un documento donde te manda a revisar mi vehículo, eso no existe, eso no está así. Pero voy más lejos, le digo: el artículo 129 constitucional establece que en tiempos de paz el ejército debe estar en los cuarteles, en ningún otro lugar. Y entonces pues es una discutidera ahí más o menos fuerte, hasta que al final se cansan y me dejan ir, ¿no? No es una cosa fácil. Esto contado lo puede hacer uno muy gracioso, pero no es un asunto complicado, porque los militares no son policías, no están acostumbrados a tratar con los civiles y son terriblemente autoritarios. Voy a darles un segundo elemento muy importante, pero antes de darles ese elemento, ¿ustedes creen que los narcos pasan por los retenes militares? ¿Ustedes creen que los traficantes de armas pasan por los retenes militares? Es evidente que no, o sea, ni que fueran bobos, ¿no? Y si pasan, pasan arreglados. Entonces los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan este país. Es falso que sea necesario ese tipo de medidas para combatir al crimen. Y han ido más lejos. Acabamos de terminar el periodo de sesiones y querían aprobar una reforma a la Ley de Seguridad Nacional donde establecían en México el estado de sitio, la militarización plena, la suspensión de derechos y garantías constitucionales, que es un hecho gravísimo, porque la gente piensa que la suspensión de derechos y garantías es quién sabe qué cosa, que es necesario. No se suspenden derechos y garantías en México desde la Segunda Guerra Mundial. No hay suspensión de derechos. Lo que hoy pasa en Juárez no es suspensión de derechos. Hay graves violaciones a derechos y garantías constitucionales, pero no hay suspensión de derechos y garantías constitucionales. La Constitución sí prevé la suspensión de derechos y garantías constitucionales y lo considera un asunto tan delicado, tan grave, tan importante que el artículo 29 dice con claridad: para suspender derechos debe haber una grave alteración de la paz pública, del orden de la paz pública. Debe pedirlo el presidente, en este caso quien usurpa. Y si un solo miembro del gabinete no firma el apoyo de la petición de suspensión de derechos, no puede hacer quien está en la presidencia la petición. Fíjense de qué tamaño es. Y luego, ¿a quién se lo pide? Se lo pide al Congreso. El Congreso quiere decir el Senado y la Cámara de Diputados reunidos de manera conjunta y especial para recibir la solicitud y decidir si otorga o no la suspensión de derechos y garantías. Y esto solo puede ser por un momento, por un tiempo